Qué gusto saludarles. Buenas noches y bienvenidos a Los Especialistas. Este domingo termina la participación de México en la Copa Oro en la fase de grupos para enfrentar a Costa Rica, quizá el rival más complejo, pero también tiene un poco de morbo porque Miguel Herrera es el técnico de esta selección que ha ganado también sus dos primeros partidos. Va a ser un buen duelo. Vamos a ver cómo se comporta la selección de Miguel Herrera. Vamos a platicar lo que ha pasado hoy también en el Mundial de Clubes. Hay fútbol desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todo el día hay fútbol para que se vaya acostumbrando, para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos. Van a empezar los partidos a las 9, a las 11, a las 2 y probablemente el más tarde pueda ser a las 4 de la tarde para que, bueno, también en Europa y otros países lo puedan disfrutar. Hoy escucharemos a Jorge Campos hablar sobre la selección nacional mexicana y un tema que con esto quiero arrancar y preguntarle a Fer Navarro, Hernán Cristante, Ángel García Toraño. Se abarata muy rápido la playera de la selección nacional mexicana. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. De repente, y no es nada contra él, me parece un gran jugador y creo que ayer demostró buenas cosas, pero un chico como Marcel Ruiz, que no sé si ya tenga 100 partidos en primera división, de repente ya es seleccionado nacional y ya lo queremos poner en la Copa del Mundo y ya lo queremos poner de pareja de Edson Álvarez cuando hay gente quizá con mayor trayectoria. Pongo ese primer ejemplo. Lo de Gil Mora, ¿no? Un chico que tuvo que haber ido al Maurice Reveló con la sub-20, al Esperanzas de Toulon, y Javier Aguirre se lo llevó para que viviera la experiencia de selección mayor. Entonces, ¿se abarata la playera de la selección? O sea, ¿cualquiera puede ir? A ver, me parece que en el... Buenas noches primero a todos y a la gente que nos ve, por supuesto. Me parece que en el caso de Marcel Ruiz, en lo absoluto, más bien yo creo que no hay que ver cuántos partidos tiene, ni cuántos goles ha metido, ni cuánto ha hecho en toda su carrera, sino hay que ver el momento en el que está y en el que ya lleva no solo un torneo, sino me parece a mí que 1 o 2 años. En el caso de Marcel Ruiz, me parece que en lo absoluto. Puede ser que con tanto cambio de técnico y que obviamente los nuevos técnicos quieran ver pues, a todos los jugadores que pudieran en su momento vestir la playera de México, pues sí llega a haber jóvenes o gente convocada que a lo mejor no lo merecía o lo que sea, o porque es gusto del entrenador lo convocan, pero tiene que ver más, yo creo, que con los procesos que se cortan a cada rato en la selección mexicana. Ahora, mi querido Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El espectro de jugadores tampoco es tan amplio, ¿no? De repente yo alguna vez en una conferencia del Chepo lo cuestionaba porque él decía es que tenemos un espectro de 60 jugadores seleccionables. Yo dije, caray, 60 jugadores mexicanos para estar en selección nacional. Me parece, la selección, lo que yo tengo entendido es la elite de las ligas MX y de las ligas europeas en donde militan. Tener 60 y te vas dando cuenta que pues Jimmy Lozano convocó 55, que el Tata Martino convocó 59, que Juan Carlos Osorio convocó 58. Vamos a ver cuántos lleva Javier Aguirre. Pero sí se abarata la playera de la selección mexicana. Buenas noches, Juan Carlos. Con tal de tener un espectro amplio. ¿Anduviste en el número? Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tora, un gusto. Pasó, querido Hernán. ¿Tuviste en el número? Dijiste, uno convocó 55, el otro 58, el otro... Está el aspecto de 60 y normalmente es un buen filtro ese como para pulir y quedarte con 30 jugadores y resolver al final. No creo que se abarate, creo que lo que no está bien es esa continuidad. Y después, ese cambio generacional que en algún momento se discutió y se hablaba, que se necesitaban jugadores y demás, también no se trató bien. Se quiso ser abrupto en vez de hacerlo paulatino. Creo que hubo posibilidades de hacerlo desde antes, ir incorporando gente. No es abaratar la playera. Creo que el jugador tendría que darle más valor a las convocatorias de la selección, porque yo digo que es el máximo objetivo que te puede pasar como deportista profesional o jugador, estar en la selección de tu país. Y creo que nos hemos acostumbrado a que cualquiera puede ir. ¿Por qué? Porque también tenés muy pocos jugadores mexicanos jugando en la Liga Mexicana. Tenés muy pocos jugadores jugando en las ligas europeas. Entonces, es natural que los que veas jugando hoy en la Liga Mexicana tengan esa chance o esa posibilidad de ir. Si vos tuvieras, en vez de 7 u 8 extranjeros,
como fue 9 en algún momento, tuvieras 5, 4, verías más jugadores mexicanos en la cancha. Entonces, habría otro filtro a la hora de selección. Tendrías más opciones. Ahora, Ángel, una solución sería, buenas noches, Juan Carlillo, naturalizar más rápido jugadores. O sea, convencerlos, porque, a ver, aquí vivimos un modelo donde casi siempre el naturalizado es señalado. Y ayer lo decíamos, ¿no? Y yo particularmente decía, a ver, si el domingo arranca Quiñones y no arranca Santiago Jiménez, para mí sería una falta de respeto hacia Santiago Jiménez que no arranque como titular y que arranque un naturalizado, que hemos visto que tampoco ha sido brillante la actuación de Quiñones en selección nacional. Pero si nos vamos a otras partes del mundo, pues resulta que en España es muy normal, en Marruecos es muy normal, en Portugal, en Francia. Entiendo que hay otro tipo de cuestiones sociales, políticas, migraciones, ¿no? Jugadores que nacieron como Hakimi. No, países que tienen colonias. Claro, que el claro ejemplo de Hakimi, ¿no? Que nació en España, toda su infancia jugó en las inferiores del Real Madrid, creció en el Real Madrid, y cuando se dio cuenta de que nunca iba a poder representar a la selección española, pues mejor decidió hacerse marroquí y representar a la selección marroquí. Sí. ¿Tendremos que agarrar ese camino? No, de entrada, tú que además eres el promotor número 1 de que Fidalgo vaya a la selección nacional. Sí, porque me parece un futbolista diferente que no hay y creo que le puede ser de utilidad a la selección mexicana. Yo de entrada creo que si tú estás en una convocatoria de selección mexicana es porque eres mexicano y estás en todo tu derecho de pelear por un puesto y de jugar. Pero tampoco es constitucional. Es el caso o sea, tampoco viene la constitución mexicana. Sí, porque si ese fuera el caso, Chivas entonces estaría incurriendo en una ilegalidad. Está reglamentado. Tú dime qué futbolista de Guadalajara ahorita que juega adelante es mejor que Quiñones. Siendo mexicano, súper mexicano porque juega en Chivas. Esa es una realidad. Pero si hoy Henry Martín estuviera al 100% y hubiera tenido una buena temporada, para mí Quiñones saldría sobrando. Tendría que pelear por el puesto igual, lo tendría que pelear. ¿Pero cualquier futbolista que está, porque pasa por el gusto del técnico. Y si al técnico le gusta más lo que te da en la cancha. Vamos a escuchar a Jorge Campos, pero yo tengo un tema ahí. Hay que entender cómo llegan los naturalizados a las selecciones. En algún momento no se podía eso. No existía esa apertura. Después entra el aspecto legal y es cierto lo que dice Tora. Bueno, a ver, soy naturalizado. Ya tengo tanto tiempo acá. Obligaciones y responsabilidades las cumplo. Bien, entonces hay algo que se llama ley y esto me avala para poder jugar. Empezó a manejarse esa circunstancia y se abrió. Antes no era así. Pero también hay que reconocer, Fer, que en algún momento los empezaron a naturalizar para que no ocuparan plaza de extranjero en el terreno del juego. O sea, y esa fue una realidad. Claro. Era, ¿cuántos tengo? 4, naturalízamelos y ya están listos. Por eso en algún momento para que no sean... Eran, no me acuerdo si eran 10 o 9 extranjeros. Eran una, sí que la cambiaron a naturalizados, no formados. Y luego contaba como... Yo lo que quería decir de los naturalizados, nada más para terminar esa parte, es el problema que el jugador naturalizado para representar a la selección mexicana es regular son. Porque para que tú juegues con la selección española como naturalizado, tienes que ser un fenómeno. Y ese fenómeno va a jugar a lo mejor con la selección de Portugal. Un ejemplo, Cristiano Ronaldo. No se va a naturalizar para jugar con la selección de España. Difiero contigo. Pero nada más para terminar la idea. En el tema de España. Aquí cuando se naturaliza, por ejemplo, a Guille Franco o a Funes Mori, son futbolistas que están al nivel del futbolista mexicano, no están al nivel del futbolista argentino. El problema ahí no Esa es clave. Entonces ellos dicen, bueno, pues puedo jugar con la selección mexicana, pero Funes Mori no va a jugar con la selección argentina. El problema no es del argentina. naturalizado o el que se hace mexicano, el problema es del mexicano que ya lo sabemos todos, simple y sencillamente no somos nosotros los que toman las decisiones, pero los procesos del mexicano son muy, muy lentos y muy limitados en fuerzas básicas. Esa es la realidad. Luego Oribe Peralta quedó destacado. Te encuentras jugadores que terminan dando su mejor juego a los 24 o 25 años, cuando en teoría ese talento lo tenía desde antes. Tendría que haber empezado a los 20 y entonces eso le da un margen de maniobra a todos los que vienen de afuera de competir y más con lo que dice Hernán. Yo nada más difería contigo en lo de España, porque España sí tuvo un tema. Cuando se le acabó la generación de Puyol, de Piqué, de Nacho, de estos centrales que eran garantía, empezó a buscar en los naturalizados. Lenormand jugó con la selección de Francia y luego dijo,
Pues no, Pero mejor ¿te ahora parece me voy a buen jugar con la jugador? selección ¿Pero te parece española. buen jugador? Lenormand. España no hubiera buscado Sí, a un pero futbolista que no se me hace tuviera ese raro que nivel. España no tenga centrales. Ve lo que le pasó al Real Madrid esta temporada. Pero Bueno, no, otra tenía, cosa no tenía laterales derechos, de las no que tenían, y en la pasaban. cantera tenían Asensio, un chico español que hoy es ya titular del primer equipo. Otra cosa de las que pasaban antes, Senna que fue el primero vos ya habías naturalizado. jugado en tu selección, de tu país, ya no podías irte a otra selección. Hoy sí está habilitado el Sí, tema. claro. Ahora, firmas un ve, papel. porque hay un Ve caso ve lo más que le rápido. pasó a Cendejas. Hoy Cendejas sería titular Claro. con la selección mexicana Hubiera jugado si ayer. no hubiera hecho aquel berrinchito de no querer firmar el papel. Creo yo. Hubiera jugado ahí, se sintió presionado. Pero, por ejemplo, hablando de naturalizados, y vamos con la entrevista, uno de los que dicen que está medio ya tachado por Javier Aguirre es un jugador que no es ni titular con su equipo en México. Me refiero a Lucas Romero. Lucas Romero es un futbolista que su carrera la hizo en Argentina, que fue criticado por venir al fútbol mexicano y que piensa que puede jugar con la selección de Argentina. No va a pasar. No va a pasar y está despreciando a la selección mexicana. El problema es que si nosotros necesitamos un jugador como Lucas Romero, te habla del bajo nivel que tiene muchas veces no el está futbolista despreciando mexicano. No, no está despreciando. O sea, está, a ver, no. bueno, prefiere no hacer le interesa. pretemporada en También el es muy Cruz válido. Azul. Está tomando Prefiere una hacer decisión. pretemporada Es muy válido. que ir a una Copa Caribeña con estos equipos. Es muy válido. 179, pero dime si es un fuera de serie. 175. No es un fuera de serie, ese sí para No, buscarlo. pero cuando le venga el Es a cambio lo que me generacional refiero. a Rafa Márquez para el 2030, sí vas a necesitar un Lucas Romero. O sea, ya no vas a poner otra vez al Chucky Lozano o a Gallardo, ya sería irreal. Bueno, seguimos sería una pensando eso locura. y hay muchos de esos que siguen jugando. Bueno, Jorge Campos dice ¿No? que sí, Que que en siguen ahí. efecto se abarata mucho la playera de la Selección Nacional Mexicana. ¿Qué diferencia notas de esa etapa de Confederaciones, selección etcétera. nacional a lo actual? Hay mucha diferencia, yo siento en el hambre por ganar, por querer jugar, por ganarme un puesto. Creo que en la selección hay muchos jugadores, hay muchos jugadores de donde pueden participar. Cambiamos de entrenador cada año, cada 2 años. Entonces, cada vez que hay un entrenador llega y convoca a todos, quiero verlos. Pues no, ya los viste durante toda la temporada. Hay mucho jugador en la selección y los entrenadores todavía no deciden con quién quedarse. Siento que es eso, ¿no? Hablamos de la federación que cambia cada rato, no tenemos un proceso. En esa época hubo un proceso muy grande. Estaba Mejía Barón, estaba Javier Aguirre, Menotti, los mismos jugadores fueron. Si tú te das cuenta, esos jugadores del 93 al 98 Acá la mayoría llegaron. fueron procesos. Sí, había, pero Pero era en proceso, se estaba trabajando en proceso. Lo mismo que le pasó a Jimmy hoy. Va con chavos, pierden, no ganan, no pasan, pero son procesos para los chavos. Entonces, Pero yo a ver- creo que en México es eso, no hay procesos grandes en México. o sea, pero entonces sí hay calidad de jugadores. ¿Tú piensas que hay calidad de No, jugadores? no es la misma calidad. Hoy se juega pues, a puro correr. Hoy corren demasiado, corren mucho y se olvidan muchas veces de la calidad. Entonces, ok, hay que tener mucha velocidad y hay que correr, pero también en la calidad. Entonces, hay muchos entrenadores que prefieren que corra a que tenga la calidad. Entonces, siento yo que está un poco confundido nuestro sistema. No sabemos. Tú pregúntale a un jugador a qué juegan. 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2. No saben. Porque el técnico que estuvo hace 6 meses pues, juega una forma. Luego el que estuvo hace un año juega otra. Hay mucha confusión en los sistemas y yo siento que antes nos matábamos. Porque había pocos lugares para estar en la selección. Estábamos preocupados por la convocatoria. Aunque sabíamos que tú estabas seguro porque te llevabas bien con Miguel. Pues había esa espinita, digo, si no me convocan, ¿y qué va a pasar? Y luego va a aparecer otro. Eso es lo que siento que ya está pasando, ¿no? De los jugadores de antes a los de hoy. El carácter cambia, ha cambiado un poco. Es muy fácil llegar a la selección, pues hoy en día es muy fácil. ¿Ves una selección
que pueda competir a un buen nivel para el Mundial? Porque vas a jugar en tu casa. Mira, es difícil saber en qué momento llegas al Mundial. Tú más que nadie sabe que hay jugadores que pues en la selección no rinden, por más de que sean buenísimos en la liga. Y los vemos en la liga, tiene que llegar fulano y es el mejor en la liga, pero la selección es otra presión, es otra exigencia, es totalmente diferente. Tú como capitán que fuiste de nosotros, lo entendías, lo absorbías, nos quitabas presión y todo por el carácter que tienes. No juegan igual, no juegan estos jugadores, a veces el entrenador es increíble que no lo entienda, todos los que pasan, ¿no? Y creo yo que estamos en casa, tenemos que ganar como sea. Ya hay que olvidarnos ahorita del proceso que viene desde hace 4 años, 5 años. Ya no existe eso ahorita aquí en México, en casa estamos. Y el problema de México, queremos ser campeones mañana del mundo, ¿no? Eso está difícil. Yo no veo que los equipos campeones del mundo son campeones de la noche a la mañana. El último campeón le costó 3 mundiales, le costó 5 mundiales a Messi para llegar a ser campeón. A Messi le costó 5 mundiales y fue un proceso largo, lo que tú quieras. Entonces, vamos a estar en casa, entonces hay que aprovechar eso. No tenemos la super calidad de ese nivel, porque tú lo ves. Ahorita Canadá viene y nos da un baile, o nos toca la pelota. Entonces, Estados Unidos viene y nos toca la pelota. ¿Qué significa? Que esto Pero a tiene ver, calidad. ¿eso a raíz de qué? ¿De que México ellos dejó de trabajar? trabajan, sí, México. O sea, México, Estados Unidos, Canadá crecieron en estos últimos años Muchísimo, una barbaridad. muchísimo. Y México se estancó, es lo que me estás diciendo. sí, pero ¿por qué México no es qué culpa de dejó los hacer? jugadores, ¿eh? No, obvio. Es de los directivos, con mucho respeto, los directivos no saben cómo son los procesos y se confunden y no tienen asesoría. En todos los lugares del mundo, ahorita que yo vivo acá en Estados Unidos, pues para todo te piden asesoría y la pagas. No sé con quién se asesoran, porque no me pueden decir que ellos son los mejores y que han hecho lo mejor. Tú mismo me estás diciendo que el fútbol mexicano, los directivos, pues no están bien. Entonces te das cuenta, si nuestros directivos, que es la cabeza, no están bien, pues automáticamente nuestro fútbol no va a estar bien, porque no está bien programado, no está bien estructurado qué es lo que queremos de aquí a 20 años. Están hablando del próximo Mundial, están hablando del próximo año vamos a ser campeones del mundo. Pues ahí están, sinceras las palabras de el Brody Jorge Campos, que por cierto le dice a Beto García Aspe, tú nos quitabas presión. Aquí nos la pone. Yo pensé que Campos le iba a poner un target a Beto García Aspe ahí abajo de Ya donde vimos estaban quién haciendo. le teme, ¿eh? Sí. Ya, No, a ver. imagina, era bravo el capitán Beto García Aspe. A ver, Yo 2 cositas, Juan, Sí. si me permites, que pueden ser temas. Tratando de encontrar por qué se puede abaratar o no por los procesos, por los cambios de técnicos, porque pues hay muchos futbolistas. Jorge fue claro. Claro, fue muy claro. Hay muchos futbolistas, pero pocos con calidad, pocos que pueden llegar a la selección. A mí me parece que el futbolista mexicano ha cambiado su prioridad aspiracional. A ver si me entiendo o me doy a entender. Ahora, cada el que futbolista- filosofes te vamos a poner la canción Ahora- esa de Eugenio Derbez cuando sale el personaje de Armando Hoyos para... Ahora el Tan, tan, futbolista, tan, tarará. me parece que en un tema aspiracional prefiere ir a Europa que estar peleando por un puesto en la selección. Me van a decir, lo más importante es representar a tu selección. Lo tengo claro. Pero hay muchos futbolistas que antes decían, bueno, vale la pena si estoy con la selección porque juego la Copa América. Hoy juego la Copa Oro. Y la Copa Oro me estorba. La Copa Oro me quita descanso. La Copa Oro me quita pretemporada con mis equipos. Y entonces voy a tener que pelear un puesto para trascender en un mundial en 4 años. Yo quiero pelear un puesto, si soy Fer o si soy Hernán, y juego en la liga para poder ver si me contratan en Grecia, en Portugal, en la Liga. Pero vos sabés que nada más para saliendo- terminar. Pero es que es muy relativo también. Nada más para terminar la idea. Entonces, si la selección mexicana tuviera competiciones de prestigio, sería fantástico. Esta selección mexicana no tiene eliminatorias, porque el Mundial es aquí. Esta selección mexicana no va a la Copa América. Esta selección tiene que ir a la Copa Oro para que todos los días se le critique al jugador.
Es una realidad. Entonces yo volteo, individualizo y digo, Bueno, pero- voy a luchar, voy a crecer para Pero ver si puedo, está bien. porque mi aspiración es irme a jugar a Europa. Estoy de acuerdo con a ser Santi Jiménez, tu a ser argumento. Raúl Está Jiménez. bien. Pero a ver, yo le preguntaría a Hernán y a Fer. Y eso pasa. Y a la gente que nos ve. Honestamente, de verdad, ¿alguien cree en esta mesa, la gente que nos ve, que nos sigue en redes sociales, en TikTok, en Instagram, que México algún día va a ser campeón del mundo en fútbol, soccer, varonil, No, mayor? no. No va a pasar. No va a pasar. O sea, no va a pasar, opinamos, Fer. a ver. No va a pasar. Por una cuestión de fe, yo te diría sí, ¿no? Porque además el mexicano tiene este tema de la fe yo te voy a y decir, por medio de la fe, bueno, pues a lo mejor nos encomendamos No es y una cuestión de fe. no es una cuestión de fe, es una cuestión de talento. Que luego aparece, acuérdate, cuando Bien. se acercan los mundiales, le vamos a ganar Está a Argentina bien, y la pero, madre. pero yo por eso les pregunto a los dos, o sea, ¿de verdad creen que México tiene la capacidad de algún día aspirar a ser campeón del mundo en fútbol? Si un día nos ponemos de acuerdo entre todos, especialmente los que dirigen este fútbol, y hacen un proceso como el que dice Jorge Campos y todos se ponen de acuerdo en que hay que trabajar más las fuerzas básicas, en que No vas a decir que sí. hay que balancear No, Fer, el no, tema eso sí. deportivo con el económico, yo creo que en México, bien trabajado, con un buen proceso, la calidad existe para Es algún día dificilísimo estar ser cerca. campeón del mundo. Algún día estar cerca. Ve España lo que tuvo Por que, eso. que trabajar Tú, Hernán, para ser campeón. ¿tú qué llevas tanto? España, Ve lo España que- no, ve Argentina. España, por eso, Argentina no era campeona España, desde el España, 86 y ve los España no jugadores te que parece tiene. que tiene un estilo de juego muy similar al de México No. en el biotipo también de los No, ya ha mexicanos. cambiado Es que no muchísimo tienen el ni el equipo de los talento, ni, españoles. o sea, No, ya no, quisiéramos tener porque uno. ellos sí tienen no. procesos, porque ellos llegan jugadores de 20 años a primera división que ya saben lo que tienen que hacer en un equipo. Porque por sus ejemplo, el jugadores caso juegan de- en los pero el mejores caso- equipos del el mundo. caso de Y Yamal, eso aspira al jugador pero el caso mexicano. de Yamal rompe el espectro, o sea, es Pero no uno en estamos un hablando millón. de Yamal, estamos hablando de Pero hoy todo la el figura, hoy la figura de España Está es bien, Yamal, o es sea, un hay que fuera de serie. decirlo, es un fuera de Yamal serie. es un fuera de serie con la España pero- sufre con el nosotros 9, no o sea, tenemos Morata fueras se de quiere serie. ir. Es que no es Decime- fuera de serie. Tú- tú- nosotros. Pero ¿Tú me qué- preguntan, pero no ¿Tú qué me- piensas, Hoy Hernán? vas por Nunca. la calle y Cabrón. ¿a cuántos chicos ves? Y estoy hablando de niños con la camiseta de algún equipo de México. Muy pocos. Y que tenga el nombre de un mexicano. Muy pocos. No, muy pocos. Bien. O sea, yo Entonces, que voy mucho a Gran Sur atendiendo- Fashion Mall, poquitos. Atendiendo a lo que hoy sucede en el fútbol mexicano, que está más vinculado al negocio, pero un negocio muy particular. No es como el fútbol brasileño, o como el argentino, o como el uruguayo, que tienen que formar o crear jugadores, Para tienen ganar que abrir dinero. para generar ingresos. Claro. México no necesita eso. Entonces, está todo trastocado en este fondo. Hoy es un fútbol muy rico, muy empresarial o muy industrial, como dijo alguien el otro día, que el futbolista importa menos. Y estoy hablando de edades tempranas. No queremos o no creemos en que el fútbol puede detonar de alguna buena manera. Creemos que el negocio hay que sostenerlo e incrementarlo. Y no estoy peleado con eso, pero ¿no ves chicos hoy portando la playera como vos veías chicos con la playera de Jorge De Jorge Campos? Campos, claro. claro. La veías con la de Cuauhtémoc, la veías Pero- Hoy la muchos de chicos no Aquaman, saben quién es Pero el llega, Tala, ni pero quién llega es Padilla. 2026 y llega enero y Ah, presentan pero- la playera de sí, México pero llega la y fiesta, nos exasperamos. pero es la fiesta y la Bueno, ilusión, un pero, país que es pero de mucha eso fe. sí. Y yo me acuerdo, me acuerdo mucho en Rusia 2018 que hicimos Sí. un reportaje y le preguntabas a la gente, oiga, ¿y cómo le hizo para venir? No, pues vendí mi coche. Pero vos- o saqué 2 tarjetas de crédito, A no ver, me importa. O pues sea, es la- porque- es la afición, la segunda afición que vamos más a hablar lleva. de equipos. ¿A Toluca le interesa sacar jugadores para venderlos No, al extranjero? ¿A Monterrey? No. No. ¿Al América? No. ¿A Cruz Azul, no. Tigres? No. ¿A Cruz Azul? No. Y sigo, hay 3, 4 equipos más. Me estás hablando de más del 50% de los equipos de la liga. No le importa. Ahora, los A ver, propios yo técnicos, lo que nada más, los creo- propios técnicos tampoco utilizan, yo he escuchado técnicos que dicen, no le dan oportunidad a los mexicanos, no estoy hablando aquí que hay un No, técnico. no. Pero le porque dan el sistema de oportunidad, competencia por te pone contra las porque cuerdas. Eso es a lo que voy, los pone contra las Te cuerdas obliga a y ser entonces campeón, tienen ya. que jugar con eso. ¿Tú crees que Raúl Jiménez no tiene que ponerse al tiro porque juega la FA Cup, porque juega la Premier League, porque va a buscar un lugar para ver si va a la Champions, dependiendo del equipo, o a la Europa League? Esa es la competencia de ellos. La competencia no es la selección mexicana. No tenemos competencia
para Bueno, poder pero porque él trascender. sabe que su talento le da para ser No, titular. no, y el que no lo tiene va a buscar tener ese A ver, talento la para otra- emigrar. la otra ¿Tú qué situación- crees que prefiere Raúl Jiménez? No, claro. Jugar la Copa Oro lo hace porque es mexicano y No, representa. y porque tiene ya le que- metieron el Tal, chip de que el Mundial es el aquí. Mundial en puerta. Pero, Pero a quisiera ver, estar haciendo la pretemporada. A para ver, Fer, destacar. el tema del campeón Quiere del futbolista mundo. mexicano. ¿No pasa también por un tema generacional? En todos los países, ¿eh? Brasil va para 23 años sin ser campeón del mundo. La última vez que fueron fue en Corea y Japón 2002 y ya de ahí no han vuelto a ser campeones del mundo. Y estás hablando de la pentacampeón del mundo. Y hablas de que fue 4 veces seguidas campeón Alemania de la Copa fue campeón en Libertadores, sus Brasil, equipos. en Rusia no avanza de fase de grupos, en Qatar le pasa lo mismo. Italia van 2 mundiales consecutivos que no va a la Copa del Mundo. O sea, es un tema abiertamente. Hoy Interesante. España sí tiene una generación, Fer, que dices, claro, estos sí están para ser campeones del mundo. Esta generación, Pero no la que aparecieron, sigue, no aparecieron no lo sé. No aparecieron de un pozo. no. Los No, prepararon desde desde los Juegos 12 Olímpicos años. del 92, No, el olvídate, deporte en España. desde los 12 años los niños ya están preparados para empezar a adquirir conceptos de primera división, lo que en México ¿Han visto no. cómo pero- juega el, Fer, ¿Han visto cómo juega el hijo de Fer, Marcelo? Sí, pero Fer, no nada más tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver, mira, estuvo a punto, Alcaraz ganó el abierto de Francia. Los pilotos en Fórmula 1 son los mejores raquetistas, pádel. O sea, el deporte en general en España ha marcado una diferencia, no nada más el A ver, fútbol y el pero deporte ahí en te voy a México. decir por qué. El deporte en Pero México yo te lo está voy a decir estancado por qué. solo No, de pero manera te voy a decir individual. por qué el deporte en España cambió. Basquetbolistas, desde los En Juegos México, Olímpicos, el deporte, salvo el fútbol, que controla la CONADE, es y pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Sí. Cuando España se dio cuenta de que estaban cometiendo ese error, crearon el Ministerio del Deporte Correcto. Español y a partir de ahí empiezan los buenos resultados de los Empiezan a españoles. capacitar Empiezan gente a capacitar para gente. O sea, atender, sí. ya no dependes tú, o sea, de una Secretaría de Educación Pública Claro. para ver si puedes sacar a 10 maratonistas para el próximo ciclo olímpico. Pasa lo mismo en el fútbol. Por eso, el problema en México es que a los directivos les importa el negocio, no les importa sacar jugadores, ya se los dijo ahorita Hernán, con peras y manzanas. A México no le importa sacar talentos jóvenes. A los equipos mexicanos lo único que les importa es hacer negocio cada año. Eso es lo único pasa que es que les también hay importa. que ponerse Y entonces, en el lugar ¿cómo? de los dueños. Está El bien. dueño Pues es un negocio. Está bien. No es gente que viene a manejar un equipo. Pero es de existe la un gente, balance y se que puede hay hacer un balance. Que hay que acomodar las cosas, que hay que generar. No. Acá el fútbol es distinto. Entonces, el dueño viene, baja el recurso, hay que sostener el equipo. Y muchas veces ese esfuerzo, que es compartido con la gente que trabaja, están buscando el tema de patrocinios, etcétera, Claro. etcétera. Pero el recurso no lo buscan de su inversión en fuerzas básicas. Pero es el más barato. Bueno, pero es a largo plazo también. Y sí. No son trabajo a corto plazo. Pero es que no todos los Y equipos pueden trabajar en especialistas- formar jugadores. Los especialistas, bueno, Pero por ¿por eso qué América no son porque bien no. atendidos. Porque América lo en que fuerzas necesita es básicas. títulos. Cruz Pero Azul lo que ¿cuántos necesita han son salido del títulos. Barcelona y del Real Madrid? Pues sí, pero el A ver, Barcelona... tú ve hoy a la pero es defensa una de escuela. España. O sea, está Cubarsí, que ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos españoles que están después en el Sevilla y escuchas que están narrando y dicen, este que hoy debutó en el Sevilla hizo todas sus fuerzas básicas en el Madrid? Bueno, no ¿Por te qué no vayas, podemos- Hizo en el no te Barça- vayas, Fer, no no te vayas podemos muy comparar lejos. la calidad del deportista no español te con el vayas, No, pero mexicano. estás diciendo que América no puede dedicarse Pero a no te sacar vayas muy jugadores. lejos, Ángel. Saca uno, dos, los que Ángel, puede, este porque chico, contrata Pero buenos una cosa no está este peleado chico con la Peter, otra. que le armó la fiesta de República Dominicana a México, todas las inferiores las hizo en el Real Madrid. Sí. Juega en el Getafe hoy. Sí. Lo debutó en Y a Chelsea. ver, una pregunta, se lo llevaron, ¿por qué no hay ningún mexicano ahí en el Real Madrid a los 22 años que haya jugado y que ande hoy en el Bueno, Getafe? porque a lo mejor ¿No pasará es bien también por la difícil, calidad? Es muy difícil Sí, para el chico Pasa mexicano por irse a la los calidad. 15 años. Pasa por la calidad. Vea Porque lo que le chavo pasó a no me Diego digas que- Lainez. Este chavo no me digas que lo formaron en Dominicana y de ahí dijeron, tiene No, ahí fue no, España. nació en Madrid, por hombre. eso. Y tiene calidad y lo formaron ahí. Si el Madrid o el Barcelona supiera que hay calidad en nuestro país, va y busca a un futbolista mexicano y se lo lleva.
Es la realidad, como se acaban de no, llevar a no es Mancuerno. así. Si tú crees que no hay calidad, entonces ya no hay que exigirle a México no, el quinto yo no se partido lo que exijo. quiera. Es que yo no se lo exijo. correcto. ¿Cómo no? Si Para cada nada. vez que Sí, tiene, sí, cada hay que vez que, hacerlo. ¿cómo Yo no no? se lo Si puedo cada vez que exigir. tiene un mal Yo partido digo que sí o lo hay eliminan calidad, de algún lo que torneo, pasa- vamos a pegarle con todo. Y después, por otro lado, decimos que no hay calidad. No, porque que pedirle peras porque al se olmo. engaña a la gente y se dice que Pero- tiene las Pero posibilidades. hay No, ¿quién lo calidad. engaña? ¿Qué pasa con ¿Calidad A ver, comparada con qué? Yo te voy a poner un ejemplo. Algunos equipos que ya tienen 4 o 5 jugadores en el plantel de primera división los utilizan en la sub-23. Estás quemando al jugador, la verdad. ¿Por qué? Porque querés salir campeón en la sub-23. Entonces empezás a mechar esto y al jugador no le das ese crecimiento. A mí, por ejemplo, lo de Gilberto, lo de Mora en Xolos, me parece fantástico que el pibe no pise más la sub-23. Y me parece que la sub-23 es un desperdicio. Si vos tenés una sub-23 y jugás con Ya la van a quitar, jugadores ¿no? que están en esa Me edad, parece también. ya los perdiste. No, ya a los 23 años, ya Exacto. debutar, ya con todo Vos tenés respeto, que pues tener ya tu tiene que ser un categoría- crack. Tu categoría máxima tendría que ser una sub-19, la verdad. Ajustar el sistema de competencia, que en fuerzas básicas es malo, está mal estructurado. Lo digo con conocimiento, no lo digo porque se me ocurre. Pero porque hay una frase que Por- ustedes utilizan mucho y que yo estoy de acuerdo. No hay formadores en este El nivel de país. competencia está mal. ¿Tú estudiaste para entrenador? No, pero es que sí A hay ver, pero formadores. ¿cuántos años tienes, Fer? 36. El problema ¿Te no gustaría es que- ser entrenador? Sí, pero... Bueno, vamos a me suponer. gustaría ser más formador. Pero a ver, porque- vamos a suponer, Fer, que a tus 36 años ya tienes el curso de entrenador. Y te dicen de Pachuca, oye, te doy a la sub-15. Arráncate ahí. ¿Lo harías? Es que depende el objetivo de cada uno. Por eso, de pero si sabes que tienes que empezar desde abajo para poder Como entrenador, empezar a formarte brincar. igual desde abajo. Si Porque hay Pachuca- muchos que lo rechazan, Es ese que- es el problema. Es que no es nada más te doy la sub-15, es te doy la sub-15, pero ¿qué quiero que hagas con la sub-15? ¿Quiero que me formes jugadores o quiero que quedes campeón nada más? Porque no es lo mismo trabajar para formar jugadores que para quedar campeón. Se trabaja muy Claro, diferente. sí, es difícil. Ahora, yo nada más ¿Por qué antes de ir con el Guadalajara- ¿Por qué chato. Guadalajara siempre decimos que está en desventaja por jugar con puros mexicanos? No, pero además a Guadalajara ya le ganó la prisa ¿Por qué? de ganar un porque, título. Porque todo el mundo dice, con puros mexicanos, Guadalajara está en inferioridad. Es una realidad, lo dice, se lo he escuchado la a todo el selección. mundo. Y por eso Guadalajara va a ser campeón cada 10 u 11 años. Guadalajara le da oportunidad Yo nada a los más, mexicanos. y juegan con ojalá puros que también- mexicanos. No tiene que traer Ojalá al que Chicharito también y nos a responda Pulido. el chato esto y se los pregunto. A ver, Hernán, Fer, Ángel, ¿no hubiera sido mejor que este proceso, que ya estaba descompuesto, esto ya era un bodrio, ¿no? Que Coca y saco a Coca y meto al Jimmy, saco al Jimmy. Y aquí Félix Fernández, me acuerdo que con el Burro y Javier Aguirre, el Vasco, dijo, yo jamás tomaría el lugar de Jimmy Lozano. No me interesa ser el técnico de la selección. Trácale, ahí está, Bueno, de técnico Jorge nacional. se refiere a eso con abaratar La playera de la selección, por supuesto. No por los jugadores. ¿No hubiera sido mejor a la inversa? Rafa, tú sé el entrenador y Javier el auxiliar. Javier no acepta. lo iba a aceptar. Javier no lo acepta, Entonces- hombre. No lo hubiera aceptado. Y yo- Especialistas este próximo domingo, lo esperamos antes y después del partido a las 7 de la noche con Fer Navarro, Alberto García Aspe, Israel López, Ángel García Toraño. Estaba escribiendo ahorita con el Piojo. Es que dudé que tú y yo vayamos a llegar, Ángel. Sí, iba a estar complicado que lleguemos y les encargamos Fer, para que conduzcan. No, no es Oye, cierto. hablando en serio, Lo esperamos. estuve escribiendo hace un par de horas con Miguel Herrera. Tenían cena, vale la pena, y van a repasar videos, como hacen los equipos y la mayoría de la gente lo sabe, pero sí los escucho optimistas de que puede hacer algo Costa Rica. Bueno, Juan Carlos Ibarrara nos tiene más información. Chato, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿En dónde estás? En Las Vegas no estás, me queda claro. ¿Qué tal, mi querido Zúñiga, especialistas? Fuerte abrazo. Seguimos en Dallas, donde la selección continúa en Dallas. El día de hoy tuvieron entrenamiento a las 7 de la noche. Mañana lo tendrán temprano para, después de la comida, viajar rumbo a Las Vegas. Veo una selección tranquila. Ya lo decía Marcel Ruiz en esta entrevista, que está muy contento de poder tener a grandes compañeros que lo han llevado por el buen camino. Dígase un líder como Edson, un líder como Ochoa, todos estos jugadores que él veía de niño hoy son sus compañeros en selección y buscará
no nada más ser campeón de la Copa Oro, sino también llegar al Mundial. Ahora, tanto Chato, criticaban y tanto pedían a Marcel Ruiz. A mí algo que no me gusta, y abiertamente se los comparto a ustedes, hace que habrá sido el año pasado, ¿no? Que fuimos a Puebla, que convocaron a Marcel Ruiz por primera vez a la México selección. contra un equipo español. Contra el Sevilla, el Valencia o el Villarreal, o algo por el estilo. Bueno, nos hablaron de la Federación Mexicana de Fútbol, nos dijeron, oigan, tienen una entrevista. Me dijeron, Zúñiga, puedes ir al CAR a hacer la entrevista, nos van a poner un seleccionado. Ah, perfecto. Llegamos, nos sentamos. Oye, ¿quién es? Marcel Ruiz. Dentro de mí dije, bueno, pues vamos a entrevistar al chico, ¿no? Otros compañeros tenían a Malagón, otros tenían a Henry y así, ¿no? O sea, como que nadie fumaba a Marcel Ruiz. Y ahora resulta, Chato, que todos se formaron para entrevistar a Marcel Ruiz. O sea, cuando nadie lo fumaba, cuando era un futbolista que nadie conocía, que nadie quiso atender, porque a mí me pareció ese día incluso hasta una falta de respeto, que colegas no quisieran sentarse o fueran con los ex jefes de prensa de selección a decirles, oye, ¿por qué me pones a Marcel Ruiz y por qué a Juan Pérez le pones a Malagón? Pues, ¿quién es Marcel Ruiz? Ahora resulta que todos quieren a Marcel Ruiz. No, esos son veleteros, pero con todo, ¿eh? Sí, a ver, el tema de Marcel Ruiz es un joven de 24 años que yo platicaba con él desde Querétaro, ¿no? Él tenía siempre el sueño y el objetivo de poder triunfar en el Te fútbol. faltó decir, yo lo debuté. ¿Sabes quién lo debutó? Rafael Puente del Río. Lo debutó. No, pero a ver, sí llegué a platicar con él muchas veces. Digo, me gusta mucho platicar con los jóvenes y ver cuáles son los sueños de estos jóvenes, ¿no? Uno de ellos es Marcel Ruiz, que hoy le dio mucho gusto saludarme en esta entrevista. Y bueno, me decía que la conciencia y el objetivo es ganar la Copa Oro y clasificar como primer lugar, ¿no? Se le viene un partido complicado. Sin lugar a duda, yo creo que este partido lo empatan, pero México sí clasifica en primer lugar. Sí van a empatar ante Costa Rica, que bueno, es la ley del ex, ¿no? Miguel Herrera saldrá con todo, le dirá a sus jugadores que tienen que salir a ganar, porque es la ley del ex, ¿no? O sea, siempre que terminas una relación con alguien, buscas que te vea esta ex o este ex con algo mejor, ¿no? Sí, nada más que a Miguel, y mira que lo estimamos, o sea, y somos muy cuates de él. El otro día le hablamos en una carne asada en casa de Toraño a Miguel Herrera, pero pues hay que también recordar que a Miguel lo corrieron por haberle dado un golpe a un comentarista deportivo. O sea, perdió la cabeza y perdió la chamba. O sea, no fue una situación de resultados. Fue una situación donde él perdió la cabeza y terminó cometiendo uno de los errores que él te lo dice, más se arrepiente en toda su carrera como entrenador. Sí, y a ver, ojo, que platicaba con Miguel, que estuvo en el partido de México ante Surinam, y me decía, Chato, voy a ganar y le voy a ganar a México. Me duele mucho porque es mi país, lo amo, es el que me ha hecho, donde vive mi familia, pero hoy dirijo a Costa Rica y les vamos a ganar. Les voy a demostrar quién es Miguel Herrera y bueno, pues yo creo que el partido de este domingo allá en Las Vegas, que estaremos a 43, 44 grados, calor, sí. Sin lugar a dudas será un empate. Para mí es un empate, no sé para ustedes. Dos puntos, Chato, te mando un abrazo con mucho cariño. Hablando del futbolista mexicano, y lo pongo en la mesa y también para ti, Chato, hablando del futbolista mexicano, ¿qué técnico se adapta más a el futbolista mexicano? ¿Javier Aguirre o Miguel Herrera? A las condiciones, a las características, a cómo juega el futbolista mexicano. Javier Aguirre, que tiene un estilo bien diferente al de Miguel Herrera. ¿Cuál de los dos? A mí me parece que con Miguel Herrera se adapta más el futbolista mexicano que al de Javier Aguirre. No sé cuántos años de edad se lleven Miguel y Javier. ¿Qué? ¿10 años? No es esa la diferencia. ¿No? No es la edad. O sea, que Miguel es más dicharachero, más buena onda, más... Y acá yo veo a un Javier Aguirre diciendo que hay que ver videos en YouTube del Sargento Pedraza y... Miguel Herrera sacó mucho de su juego de La Volpe. Y La Volpe es un tipo que siempre procuró que su equipo fuera agresivo y que sobre todo haya un ladrón, aguas. Y que sobre todo... Levántate y anda.
¿Qué haces ahí? anda. ¿Qué haces ahí, Mike? Ese es, Puede salir, Mike. ¿Eh? ese es uno de los temas. Y el otro, si alguien aquí Me está piensa poniendo nervioso. que México puede ser campeón de manera invicta de la Copa Oro. Vamos a escuchar a Marcel Ruiz a ver qué piensa él. ¿Por Sí, qué no? yo también creo que sí. A ver. Todo puede pasar. Marcel Ruiz habló hoy con el Chato Ibarrarán. ¿Cuál es tu sueño hoy, Marcel, aparte de ser campeón de la Copa Oro, de seguir teniendo llamados a la selección y bueno, pues a un año del Mundial? ¿Cuál es el sueño, Marcel? Ya fuiste campeón con Toluca también. Sí, bueno, primero cumplí uno de mis más grandes sueños, que es ser campeón. Con Toluca lo hace un poquito más especial. Ahora, como el sistema de Copa Oro, que es mi primer objetivo ahorita. Y después de eso, yo creo que mi más grande sueño sería jugar Mundial y Europa. No sé cuál es el orden, pero creo que son los dos que buscaré ahora. Estamos a un año y bueno, pues está siendo parte importante de Javier Aguirre. Lo vimos contra Surinam, un jugador que dejaba el alma ahí en el terreno de juego, ¿no? Sí, creo que más allá de lo que pueda aportar yo en ofensiva, creo que también soy un jugador con mucho sacrificio, buena recuperación del balón, aunque no sea mi principal virtud, pero siempre le voy a aportar a su equipo también. ¿Qué te ha sumado Javier Aguirre, Rafa Márquez, Tony Amor para seguir siendo esa figura que vemos hoy en día? Creo que el cuerpo que tengo en general, analizo muy bien los juegos, creo que me dan muchas herramientas para poder después desempeñarlo de la mejor manera, muchas alternativas para generar jugadas de peligro. Y más Javier me ha hecho mucho énfasis en el tema de atención, ¿no? De ir a tratar de mover, que es algo que creo que puedo mejorar todavía más. Entonces me ha ayudado un poco también en ese sentido. Mira, nada más para que no digan que es choro. Aquí está, la tengo en mi laptop. Mira. El 9 de octubre del 2024, Marcel Ruiz, primera entrevista que daba siendo seleccionado nacional. O sea, Y hubo varios. Hace 6 meses. Y hubo varios, en serio, 8 meses. que dijeron, ¿cómo me pones a Marcel Ruiz? Ahora, Si que aquí tienen a Malagón. Y hoy, formados todos, mira, pero en filita 8 para entrevistar a Pero Marcel es que Ruiz. eso hace 8 meses. Marcel Ruiz lleva jugando bien 2. Sí. O sea, no sé por qué están tan sorprendidos de que hoy Marcel sea el titular de México. La verdad, no entiendo. Sí, es más, yo creo que Marcel Ruiz tiene mucho más mérito que algunos otros jugadores que están en la selección. Porque en tan poco tiempo llegar y pelear y se le notó personalidad y derechito y quería la pelota, chato y busca opciones, va bien de cabeza, lo platicábamos en zona caliente. Yo lo que sí creo es que debe aprovechar que quizá México en donde más dolencias tiene es en el volante generador, en el mixto, en el 10, en el que ese hombre que tiene que generar fútbol No, pero atrás de los Marcel no 9. es 10. No, pero puede ser el encargado. Es el volante mixto. No, es Por el eso. mixto. Sí, Marcel pero a es ver, el 8. Marcel está es un bien, 8. Está bien, pero Marcel es 8. Pero un Hoy la volante mixto posición muchas veces esa es el que genera. Es muy compleja. Sí. Y Marcel no viene destacando. ¿Cuánto hace que decís que Marcel...? No, 2 años como mínimo. Bien. Desde que llegó Entonces, Nacho a Toluca. Ahí está el tema. ¿Cómo es que Marcel nunca estuvo 3 en años. el radar de...? De Jaime Lozano de entrada. Pero si no es Marcel Ruiz, ¿ahí quién? No, Entonces, pero a lo que ¿sabes? vamos es, Que también es ¿por qué volante, se pues, tardaron tiene que tanto generar. tiempo en llevarlo a la selección mexicana? O sea, como dice Fer, lleva 2 años, son 4 torneos. Mínimo 2. Has llevado gente a la selección mexicana, con todo respeto, que anotó 3 goles en una temporada y fueron ahí hasta mundiales, han ido. Ahora, lo que es un hecho es que se tiene que consolidar, ¿eh? No le garantiza ser un buen No, futbolista no, para poder quedar. obviamente. Se tiene que mostrar. Pero se va a consolidar en... A ver, Un pero jugador Hernán, así, que empieza un proceso con un director técnico y está 4 años preparándose para un mundial, ¿tiene la posibilidad de consolidarse? O sea, que, Pero, aquí Hernán, es diferente. Hoy estás en el límite. pero Hernán, O ¿dónde se va a rápido consolidar? o te Hoy pasas fuiste. por un par de actuaciones Claro. buenas o No, malas. pero ¿dónde se va a consolidar Hernán, Fer, Marcel? ¿En Toluca o en la selección? En Toluca. En Toluca. En Toluca, Yo- pero en la pero en selección Toluca, también. Pues al final de Yo digo cuentas. que ya está consolidado. en Toluca Ahí ya tiene está. que mantener ese nivel que lo viene haciendo desde hace tiempo, no es de hace 8 meses o menos. No. Es un chico que viene trabajando muy bien, siempre dio buenas sensaciones, fue pretendido Muy por regular. otros equipos. De entrada, a muy ver si regular. juega el domingo. Fíjate que ese es un buen punto, ¿eh?
Si es Edson y Lira o si es Chato, no lo sé. Pues es que volvemos Sí, al tema de la volvemos al tema. congruencia. O a lo ¿no? mejor Somos mete ahí a congruentes. Orbelín. Si ayer a ustedes les gustó el mediocampo de México, bueno, pues tendría que repetir Marcelito Álvarez. Edson y Lira no pueden jugar juntos. Ya los A ver, puso yo juntos, creo para en mí no ese fue. Y no tema- funcionó, fue el peor partido En de ese México. tema, Zúñiga, especialistas, Toraño, a ver, yo creo que lo que le va a mover el Vasco Aguirre serán 2 jugadores a lo máximo, ¿no? Este domingo sí tiene que salir lo mejor de lo mejor que tenemos en esta Copa Oro y Marcel Ruiz tiene que repetir porque lo hizo muy bien ante Surinam, ante un equipo Así venimos muy rápido, diciendo desde que arrancó ante la Copa jugadores Oro con lo muy mejor y con lo fuertes mejor. y rápidos, ¿no? Va a iniciar el Chino. Ahora, ojo, Huerta, que en lugar de Vega. yo creo que hará 2 cambios los hará el Vasco Aguirre para, pues para seguirle dando estas victorias a la selección, que para muchos no son buenas, que no jugaron bien, pero bueno, al final son victorias y el domingo buscarán una victoria más para pasar como primero de grupo. Oye, Chato- Decía Fer que el Chino Huerta, lo comparto, ya me parece que va a jugar Santi con Raúl. A ver, justo ese era el tema, Chato. ¿Cómo tomó Santiago la poca participación que tuvo el día de ayer? El ser relegado a la banca cuando venía siendo titular con Raúl. A ver, cada uno de los jugadores está consciente que estará el mejor jugador en los entrenamientos, en los partidos, el cuerpo técnico, la inteligencia deportiva de la selección. Saben y no es que se molesten como anteriormente se molestaban los seleccionados, ¿no? Hoy vemos a un Guillermo Ochoa que decían que se molestaba cuando no jugaba, cuando lo hacían viajar y no jugaba. Hoy vemos a un Guillermo Ochoa apoyando a los jugadores, apoyando a los jóvenes. Hoy esta selección es muy diferente y está muy consciente de que estarán en la cancha los 11 mejores jugadores. No, Aunque pero ellos se no crean los siempre el mejores, jugador está consciente. El Santi- cuerpo técnico les hace saber que no. Chato, si Santi va a la banca, a lo mejor no pensará que Quiñones lo está haciendo mejor que él. Santi a lo mejor piensa que él lo hace mejor que Quiñones y Quiñones podría pensar que lo hizo mejor en el segundo partido con Raúl Jiménez. O sea, hay algunos que están conscientes que los titulares de la central pues, son Johan y que es Montes. Pues es un hecho, lo demuestran en los partidos y en los entrenamientos. Pero aquí sí me parece que hay posiciones que están muy competidas y en la que piensas que a lo mejor le estás ganando al del lado derecho o al del lado izquierdo. Y eso pasa con Santi y con Quiñones en este momento, y eso puede pasar con Marcel Ruiz y Orbelín, o eso puede pasar con Huerta y Sí, Vega. pero acá ¿no? la gran diferencia con Santi es que para que juegue Santi, México tiene que jugar con 2 9s y México no se ha visto bien con 2 9s. Pero, por ejemplo, Fer, cuando pone línea de 3, ¿no es mejor jugar con 2 9s? No. A México no se le ha visto bien con 2 9s porque pierdes mucho juego en medio, que es lo que a México más le beneficia. El otro día jugó con un 9 y se vio mejor, entonces no es porque Santi, pero no es porque Santi no, es porque Santi no cabe. Pero es que yo de repente veía a Raúl Jiménez en el área de México arrastrando la pelota. O sea, entiendo el sacrificio, pero... No, yo vi mucho desorden en algún momento tratando de ocupar posiciones. Se tiraba mucho para por derecha. Sí, yo creo que hay funciones en el equipo y esas las tiene que ir puliendo el técnico, tiene que ir encontrándolo con los jugadores, darle la variable, pero sí me parece que México pierde el sentido de juego, de cuando vos recuperás la pelota, tratar de tenerla un poquito, de darle amplitud. México tiene buen pie para hacer eso. Eso es una realidad. Le están llamando. Pero si son dos buenos futbolistas, Hernán, si son dos buenos 9s, el caso de Santi, no tendría el técnico que buscar de alguna manera que el equipo pueda rendir mejor si juegan Santi y Pero Raúl. vos tenés valores, entonces hay que ver para qué escoge un 11 inicial el Vasco. Esto es simple. A mí me gusta jugar de una manera. Hoy vos sos el seleccionador, entonces tenés que atender los valores del equipo que estás vos reclutando para jugar de esa manera, interpretar de esa manera. Tenés que inculcarle al jugador jugar de esa manera. Lo que no vemos es esa estructura sólida que vos decís, están jugando siempre a lo mismo, intentan lo mismo y vas a encontrar una progresión, una mejora. Eso te lo da la sistematización, el trabajo, el tiempo, el conocer a tu compañero.
pero siempre se ha variado Pero mucho. entonces entiendo que los únicos que no caben, por lo que están manifestando, son Santi y Raúl. Raúl con Quiñones sí caben, Raúl con Vega de repente podría caber, Raúl con el Santi propio con Orbelín, Quiñones podría entrar. el propio Sepúlveda ¿Por qué con Raúl. Ellos sí podrían. Yo sé que son características Sepúlveda diferentes de y los Raúl no jugadores. creo que ¿Tampoco? O sea, en lo que hoy está intentando el Vasco, que me parece va a repetir con un solo 9, la realidad es que no cabe. Y no es porque Santi lo haya hecho mal, es porque simple y sencillamente por la terquedad a lo mejor de querer meter a Santi o por la presión que te está metiendo porque juega en el Milan y lo que tú quieras, no vas a modificar toda una estructura de una selección, de un país. Pero la Ahora, estructura Fer, tampoco es pero una yo te maravilla pongo- como para que pero yo digas, te "Uy, pongo otro Por eso, escenario. no había funcionado. Pero Fer, yo te pongo otro escenario. Vamos a suponer, y ojalá que así sea, que el año futbolístico, Raúl Jiménez hizo 15 goles en la Premier League. Santiago Jiménez hizo 15 goles en la Serie A. O sea, ¿Qué? Sí, la entiendo tu justificación punto, entiendo tu punto. Bueno, de ahí hay decir, la valoración del a ver, criterio. tengo dos jugadores que juegan en ligas top del mundo, que entre los dos hicieron De los- 30, 20 goles, Sí, pero no y no voy a jugaron arrancar con... juntos. No, yo sé que no jugaron juntos, pero pues, si tengo la posibilidad de ponerlos, los pongo. Pero a ver, solamente tienes que entender que, ok, entiendo tu punto de cómo no vas a meter a los dos, ok, pero los metes a los dos y entonces tiene que cambiar tu forma de juego. Y es Claro. un juego más directo a los 2-9, que es México no sabe o no es su Saltando mejor virtud líneas, que jugar a decía eso, Javier. y después abrir la cancha y empezar a tirar centros. ¿Cuándo México ha jugado así? Pero te digo algo, yo incluso detecté en el Vasco Aguirre, en algún momento, Chato, cierta presión hasta mediática para que jugaran los dos juntos. Es que así se dio, perdón Chato, así se dio la Sí, a aparición ver, de los 2-9. Y así, solo por eso. México nunca había jugado con 2-9. Sí, a ver, ojo. Creo yo que la presión mediática ha hecho que Javier Aguirre haga muchas cosas, ¿no? El tema de todas las conferencias, los medios de comunicación, ¿por qué no juegan los dos Jiménez, Raúl y Santi? Y bueno, pum, ahí lo mete. Oye, Marcel Ruiz, campeón del fútbol mexicano, joven de 24 años, ¿por qué no tiene minutos? ¿Por qué no tiene minutos? Pum, ahí tiene. Yo creo que si queremos ver una alineación o queremos ver a un jugador de titular, tenemos que empezar a meter la presión mediática para que Javier Aguirre lo meta, ¿no? El tema de decir, Quiñones, ¿por qué no o sea, ahora, juega o Quiñones? sea, ahora Ya resulta- después poner de las que o alineaciones. sea, posicione a ahora los dos resulta que Jiménez, ustedes ¿no? que están allá son los que dirigen. No nosotros, sino Dicen con Ochoa, en sí los entonces. medios de comunicación y no me vas a dejar mentir. No, Zúñiga. Javier no se A va ver, así, el ¿eh? tema de Además, los si dos ganan, Jiménez, hay que ¿no? cobrar los premios, Y entonces, en las también. preguntas que se hacían en conferencias, en los programas de debate, entonces, oye, ¿por qué no usa los dos Jiménez que la están rompiendo en Europa? Pum, al siguiente partido los dos Jiménez de titular. Marcel Ruiz, ¿por qué no juega, campeón, 24 años? Pum, al siguiente partido titular. ¿Sabes? Ese tipo de cosas yo creo que por más que digan que no ven la televisión y redes sociales, sí le está afectando. Pues ojalá, y lo está Chato, haciendo ojalá por temas que el mediáticos. sábado, tú que eres nuestro estandarte, el hombre que sigue al Tri, seas enérgico con las preguntas que le haces a Javier Aguirre y ya se dejen los dos de estar cotorreando. Mimos. Porque ya eso ya parece sí, el ya show de romance, lagrimita sí. y cepillín en cada conferencia Hasta de prensa. hasta le chulea los zapatos. Sí, ay no, y el chatito, y a qué hora, y qué Qué colorzazo. Y bonitos de- tenis. Terrible. Y ahora los medios se van a parar a recoger medallas y son campeones también, Chato. Que no te sorprenda que el Pues Chato sí, a ver qué levante la sucede, copa. ¿no? Digo, obviamente. O no le se vayas a querer cuestiona tumbar como el puesto a periodista, Fernando Schartz se también. le cuestiona como periodista. No, para nada, mi Fer, que lo está haciendo muy bien y que nos apoya en todo a los medios de comunicación. Le mando un fuerte abrazo. Pero bueno, de ahí en fuera se le cuestiona y se le pregunta como periodista. La amistad es antes de la conferencia y después de la conferencia. En Muy la bien. conferencia, bueno, mi pregunta fue la de Marcel Ruiz. Oye, ¿cuándo llegas a Las Vegas? El día de mañana, en unas cuantas horas, tengo que hacer maleta e irme al aeropuerto para que no me deje el avión. Te pones tus tenis para que Javier Bueno, esté me contento. dice Justin, amigo mío, que pasará por ti. Es una limusina negra. Disfruta tu fin de semana en Las Vegas, Chato. Olvídate del partido, honestamente. Tranquilo.
Tú disfruta. Métela Viva a la Las Vegas. ruleta, Mucho métela a la neón once en el Nada interior. más negro. no te vayas a casar, ¿eh? Que eres capaz sí. de hacer una tontería de ese tamaño. No, para nada. Obviamente yo le soy fiel a mi México lindo y querido. Y me Pensé casé que por iba a los decir el nombre de caray. alguien. Dije Ya me asusté. novedades. Chato, un abrazo, gracias. No, de este es capaz de Fuerte vestirse Elvis abrazo, Presley y buenas noches, casarse especialistas. y toda la cosa. Le Oye, recordamos ganó que hay Estados béisbol el Unidos 1-0, domingo. El domingo Tecos Tigres, 22 de junio, 4:50 de la tarde. Descargue la aplicación de Caliente TV y búsquenos también en Amazon Prime como Caliente TV. Ahí estamos también para que disfrute de nuestros eventos en vivo. Diego Valdés. Ganó Estados Unidos nada más rápido en la Copa Oro 1-0, le ganó a Arabia Saudita, entonces bueno, tiene 6 puntos. Se No ha ido recibido. Hernán Cristante, Fer Navarro, Diego Valdés. Le ha dado las gracias a las Águilas del América. Correcto. Vino a la baja. Me parece que Aplausos son de estos futbolistas para que este no futbolista. tienes nada que reprochar. No, al contrario, que agradecerle. Creo que dio todo. Me parece que ya entró en una etapa de su carrera donde le empezó a costar mucho trabajo, las lesiones. Iba con la selección chilena, se lesionaba, pero pues fue tricampeón con estos otros dos, ¿no? Que se están volviendo símbolo del América. Yo les preguntaría, en este caso, ahí están los partidos, 140, más de 9,000 minutos, 38 goles, 31 asistencias. Los pases clave, cada 37.8 y los pases precisos, 83.6%. Fue campeón de liga, tricampeón, campeón de campeón y supercopa. Yo les Y en el preguntaría, primer título fue muy a importante. ver, Toraño, Sí. ¿podemos considerar una leyenda del América a Diego Valdés? Leyenda del América, ¿eh? A ver, ¿qué hay por encima de leyenda? Pues por encima nada. Nada, entonces todavía... Por abajo, histórico. Como un histórico, como un crack del América. Fue tricampeón. Histórico. Es que leyenda para mí es Carlos Reynoso, Cuauhtémoc Blanco, Alfredo Pero, Tena, ok, Héctor Miguel Celada. ¿cuántos títulos ganó Carlos Reynoso? Hay No, que- bueno, pero si me vas por títulos, entonces todos ya son leyendas. Va, ok. Entonces Hay ya todos que- son A ver, leyendas. hay que a darle ver, Todos los tiempo. Hernán tricampeones son leyendas. Cristante, ¿es leyenda del Toluca, sí o no? Sí, claro. ¿Cuántos títulos ganaste de liga? No, no importa. no ¿Cuántos importa. títulos ganaste de liga? No, pero no los ganás solo. No, pero la por el gente te hace tiempo que No, no, a ver, estuvo. 5 ganaste de liga. Sí. Ahí está. Pero por el el tiempo señor que fue estuvo y por tricampeón. acá- No existen tricampeones en los torneos cortos del fútbol mexicano. ¿Te parece que lo comparas su trayectoria, su carrera con la de Carlos Reynoso, Antonio Carlos Santos, Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco? Es que Yo Fer no. Navarro, esta generación de Y ellos ganaron americanistas menos que fueron títulos. tricampeones Bueno, pues, son leyendas de la institución. O sea, sí, Para que vuelva a haber una generación tricampeona del América, van a pasar años. Entonces, Yo ya no digo serán que leyendas se ninguno. convirtieron en ídolos en Y el un año tiempo, y medio, eso fue así. Lo que hicieron previo se borra con los títulos, porque también había sido bueno, no es que no. Pero el futuro, lo que vaya pasando ahora con el América, va a determinar si se convierten en esos Eso es jugadores cierto. legendarios que dieron. A mí me parece que el tema específico Bien. de Diego es que empezó muy bien y empezó Y a ir al un poco a la final- baja, entonces, a ver, no se Por le eso puede te digo- recriminar nada porque era para mí el jugador diferente no del América, de la liga. O sea, era un tipo con mucho Fue el mejor. En el talento. bicampeonato fue el mejor 10. Sobre Él y todo en el Quiñones primer fueron los título. dos que ganaron el Vino a la bicampeonato. baja, entonces dejó una sensación rara, como de que se Pero pudo le haber alcanzó, ido- Fer, para ser No, tricampeón. estoy de acuerdo, por eso creo que no sé si entra en leyenda. Para mí, leyenda, que puedo decir desde ahorita, para mí, Henry y Fidalgo ya deben Yo estoy ser contigo. leyendas. O sea, Yo estoy contigo. ¿Para ti Guillermo Ochoa es leyenda del América? No. Es uno de los mejores porteros. Para mí, leyenda es Héctor Miguel Celada. ¿Cuauhtémoc Blanco para ti es leyenda del Sí, América? es leyenda. Y ganó nada más un título con América. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre...? Por lo Que que no le dio a la nomás son América, los por lo que le títulos, aportó sí. a la América, por lo que le La cantidad de significó. tiempo también. A ver, Títulos. en, no sé, 15 años, que Títulos, seas no. abuelito ya. ¿Cómo en 15, güey? Bueno, en menos, en 5, que seas abuelito. Sí. No vas a recordar al América tricampeón y a Diego Valdés como uno de los jugadores leyenda de esta institución. Me extraña de ti, ¿eh? Lo voy a recordar. O sea, estás peluceando a Diego Es que Valdés. tendría que entonces reconocer No. a todos como leyenda. Estaba y no puedo, bajitito de- y no estaba puedo bajito poner de a todos Henry. como leyenda. No, yo no digo que todos, pero Estaba- sí Henry, sí Fidalgo, sí Henry, sí, Valdés. Fidalgo, Creo sí. que está bajito de ellos dos. Yo también. Porque al final Pero no por, tuvo la por misma parte regularidad. final de... ¿Sendejas es leyenda si se fuera del América? No. Ah, pues fue tricampeón. No, pero es que el aporte de Valdés, el No, el liderazgo, aporte lo que de Sendejas hizo. fue también muy importante. O sea, Sendejas nunca ha sido el mejor jugador de la Liga MX, así de claro.
Alexis Vega fue el torneo De pasado. la América, o sea, de la América. de el la señor América sí llegó a ser el mejor mejor. portero del fútbol mexicano, ¿qué? ¿10 años? Claro. Celada. Es que eso fue leyenda, es por a lo ejemplo, que iba un poquito. La continuidad, Lo de, ¿no? Hernán, Claro. lo de Hernán fue en un lapso de muchos muchos años, que años, solo claro. un año y medio. Entonces, Claro. decirle Esa a es alguien la leyenda diferencia. por un año y medio, entiendo que ganaron muchísimo y que no se va a volver a repetir el tricampeonato, pero me parece que tiene más valor mantenerte a un nivel como en este caso lo hizo Hernán durante no sé cuántos Claro. años O fueron, Cuauhtémoc, pero que fueron decimos, muchos años. o Cardoso. Para mí, por ejemplo. en un 11 histórico del América sí entra Diego Valdés. No. No, es histórico. No, de aquí tú eres americanista. No, ¿cómo crees? Vámonos. Aquí Bueno, quitas gracias, ahí. Toraño. No, ya Gracias, me Hernán. No, ya me Fer, dejaste gracias. inquieto. Me dejaste inquieto con eso. Gracias, No, pásala no sé, bien. no. Nos vemos el próximo domingo.